Estamos en la segunda clase. Ahora el tema que nos convoca en esta oportunidad es diagnóstico y planificación. No sé si se acuerdan, en la primera clase habíamos visto las etapas del proceso administrativo. Entre ellas teníamos el diagnóstico, planificación, organización, gestión y control. Ahora vamos a ver estas dos etapas que son muy fundamentales y en sí todas estas etapas del proceso administrativo están relacionadas entre sí. ¿Qué es un diagnóstico? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un doctor, porque nos duele la cabeza y sentimos malestares, el doctor, antes de darnos algún tratamiento y demás, nos hace una serie de preguntas para ver qué nos está pasando, para saber qué tipo de sintomatologías tenemos nosotros. De acuerdo a ese relevamiento de información, nos brinda, digamos, algún tipo de diagnóstico, ya sea bronquiolitis o demás. Lo mismo, cuando el asesor fitosanitario va al lote, antes de recomendarle al productor, el técnico, visita el lote a su monitoreo del mismo para saber el estado sanitario del mismo, para saber si es que el cultivo tiene algún problema de estrés hídrico, alguna deficiencia mineral o de nutrientes, de macro o microelementos y demás. Entonces, al hacer este tipo de monitoreos, posteriormente le da, digamos, el diagnóstico al productor, en las cuales le recomienda aplicar tales productos fitosanitarios, ya sea preventivos, curativos, de acuerdo a la sintomatología que tiene la planta, ¿sí? O sea, en forma general podemos decir que el diagnóstico es una herramienta fundamental para saber qué le está pasando a la empresa agropecuaria, a la explotación o a la organización, en qué situación está, qué conflictos tiene la empresa agropecuaria, cuáles son los problemas que tiene la empresa, ¿sí? ¿Y esto para qué nos va a servir a nosotros? Esto nos sirve para posteriormente tomar decisiones y tratar de resolver los problemas que tiene la empresa y demás. Bueno, estos serían los objetivos del diagnóstico, que son conocer la situación económica y financiera de la empresa también, conocer los factores de producción disponibles, explicar los motivos de la situación actual, identificar sus problemas y sus limitantes. Para realizar un diagnóstico, generalmente la persona que realiza los diagnósticos es una persona externa a la empresa o a la explotación agropecuaria. Puede ser un técnico agropecuario o un consultor, en las cuales necesita de datos fiables, confiables, que son suministrados por el contador, en los cuales él realiza análisis financiero, de patrimonio, análisis productivo, análisis económico. Todo este tipo de informaciones, de datos, de inventario y demás, le van a servir al técnico para poder realizar un diagnóstico y para tratar de saber qué problemas tiene la empresa, así tratar de mitigarlos y resolver, digamos, los problemas que tiene, siempre con vista a aumentar los beneficios, a minimizar los costos y que haya una gran rentabilidad. Todas las empresas agropecuarias, ya sea empresas industriales, empresas de gran envergadura, mediana o pequeña, el objetivo principal de las mismas es aumentar la rentabilidad, al maximizar los beneficios al mínimo costo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Y todas las mismas necesitan un buen diagnóstico de datos fiables, confiables, transparentes, para realizar, digamos, el diagnóstico y posteriormente realizar la planificación. Los diagnósticos, hay diagnósticos que son integrales, que son los que se caracterizan por la visualización de una amplia gama de variables o aspectos empresarios. Por ejemplo, el diagnóstico de competitividad, la metodología utilizada, se basa en un estudio de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tenemos los diagnósticos específicos que hacen énfasis en los procesos productivos, financieros de gestión y otros en aspectos relativos al mercado y a los consumidores. Para realizar el diagnóstico, el técnico tiene que realizar diferentes tipos de pasos que son parámetros o pilares fundamentales, como ser, por ejemplo, tienen que tener una visión detallada y amplia de todo el sistema productivo, de toda la explotación, en las cuales a través de diferentes tipos de herramientas, por ejemplo, si va a realizar un diagnóstico que necesita realizar entrevistas, ya sea en profundidad, necesita
cámaras fotográficas, filmadoras y demás, para ir al campo, a la explotación y hablar con el productor y los recursos humanos para que les comenten, les relaten qué está pasando en la empresa. ¿Sí? Las ventajas y las desventajas de un diagnóstico. Las ventajas: despierta el espíritu del grupo al ser participativo, la gente se siente comprometida con la decisión, de una estructura lógica de la empresa queda definido el problema con sus causas y efectos. Con respecto a las desventajas, generalmente cuando el técnico va y le pregunta, por ejemplo, a los recursos humanos que forman parte de la organización, algunos recursos humanos se encuentran, digamos, en desagrado porque es como una invasión a su intimidad y demás, o sea, no le gusta, es un malestar para ellos cuando se les está haciendo preguntas sobre su trabajo, sobre las actividades que están cumpliendo y demás. ¿Sí? Esto también puede generar algunos conflictos interpersonales, conflictos entre compañeros y demás. No todos los grupos sociales están listos para este tipo de interacción que hay y también obviamente el diagnóstico puede ser manipulado. Hay diferentes técnicas de diagnósticos o diferentes tipos de metodologías de diagnóstico. Entre ellas tenemos la lluvia de ideas, que es una técnica para generar muchas ideas en un grupo, en las cuales se involucra la participación de bastantes personas, ¿no?, que se hacen partícipes de estas. Con la utilización de la lluvia de ideas se alcanzan nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. El clima de participación y motivación generado por la lluvia de ideas asegura mayor calidad de las decisiones tomadas con el grupo. Más compromiso, con más actividad y con un sentimiento de responsabilidad compartida entre todos. Esa es la que generalmente se hace. Después tenemos otro tipo de tipología o metodología también, que es la espina de pescado o el diagrama causa-efecto, en las cuales, si nosotros podemos observar en el gráfico, que está en el PowerPoint, en la parte del rectángulo lila, eso vendría a ser, digamos, todo el sistema de producción. Habíamos dicho en la anterior clase que la organización es un sistema abierto en los cuales estaba influenciado por diferentes tipos de factores externos y también internos. Entre ellos teníamos las políticas y demás, en las cuales nosotros pusimos acá, por ejemplo, el problema, que vendría a ser en este caso el efecto, es la baja productividad. Por ejemplo, 1.800 kilogramos de hectárea. Una de las causas a que se puede deber esta baja productividad puede ser la poca mano de obra. Y entre una causa secundaria que da lugar a esta causa primaria, o sea, la poca mano de obra, puede ser los planes del Estado, ¿sí? Al haber capaz muchos planes del Estado, la gente, digamos, no se integra, no se vincula al campo, no participa y demás, porque ya tiene, digamos, los planes. Como otra causa primaria puede ser la falta de liderazgo del gerente empresario. Esto puede deberse a la falta de experiencia también de esa persona. Otra causa principal de esta baja productividad de tabaco puede ser debido a los insumos de mala calidad, ¿sí? Eso sería, como causa secundaria de estos insumos de mala calidad, son las malas decisiones que toma, digamos, esa persona que se encarga, digamos, de comprar los insumos, como por ejemplo, las semillas. Capaz no está comprando una semilla fiscalizada, una semilla certificada, que es lo que se recomienda. Seguramente está comprando alguna semilla, digamos, que ha sido sacada, digamos, de algún ciclo, de alguna planta, por ejemplo, de maíz y demás, en las cuales a medida que va sembrando se empiezan a degenerar las semillas, ¿no? Y la calidad del choclo y demás empieza a disminuir. Como otra causa principal a esta baja productividad puede ser la poca inversión tecnológica también. Y eso se puede deber como causa secundaria a una poca espalda financiera o también, claro, un poco patrimonio también, ¿no?, que tenga, digamos, la organización o la empresa agropecuaria. Y como otra causa principal tenemos la falta de capacitación de los recursos humanos. La causa secundaria que da origen a esta causa principal, la falta de capacitación de los recursos humanos, se puede decir que no cumplen las tareas, o sea, no cumplen las reglas, no cumplen las normas,
que, digamos, capaz que le estableció, digamos, el licenciado en recursos humanos o capaz directamente su jefe. Habíamos dicho también en la anterior clase que la administración agraria es una ciencia que está involucrada con muchas ciencias más, ¿sí? Con bastantes ciencias, con la biología, acá podemos ver la participación de muchísimos actores sociales. Otro tipo de tipología o metodología es el FODA. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de situación actual de la empresa o la organización o la explotación. De esta manera me diagnostica, digamos, qué le está pasando a la empresa, qué problemas tiene la empresa, qué conflicto tiene la empresa, ¿sí? Esto es muy importante para recopilar toda esta información que me va a arrojar esta metodología para poder, digamos, solucionar, tomar las mejores decisiones y llegar a los objetivos y a las metas que uno se va a proponer. Tenemos en este caso las fortalezas y las debilidades, y podemos ver en el gráfico que está acá, serían son las características o los aspectos, digamos, internos de la empresa, ¿sí? En el caso de las fortalezas son aspectos o características que le dan una situación privilegiada frente a la competencia, en este caso. Por ejemplo, como fortaleza puede ser que los recursos humanos estén capacitados. Esa es una fortaleza que tiene la organización o la empresa. En el caso de la debilidad son aspectos negativos que se encuentran dentro de la empresa, dentro de los integrantes, digamos, de los recursos humanos que están dentro de la empresa. En esto puede ser, digamos, en este caso sería un caso extremo, falta de capacitación de los recursos humanos, o también puede ser conflictos, ¿no? Conflictos interpersonales, que no haya un ambiente agradable de trabajo. Esa es una debilidad. Después tenemos la parte externa, que son todos los factores, son todos los aspectos que se encuentran externos fuera de la empresa, que me van a producir una ventaja, ya sea positiva o negativa. En el caso de las oportunidades, son ventajas positivas, ¿sí? Que tiene. Por ejemplo, algunas políticas de Estado que sean favorables para esta organización o esta empresa. Y como aspecto contrario, una amenaza sería algo, digamos, que el Estado no está proveyendo, algún subsidio y demás. Tanto en el caso de las fortalezas y las debilidades, son variables que se pueden controlar, son controlables. Si yo a la debilidad, capacitando los recursos humanos, la puedo transformar inmediatamente en una fortaleza. O sea, deja de ser una debilidad y se transforma en una fortaleza. En el caso de las amenazas y las oportunidades, son variables que no se controlan, ¿sí? Las amenazas se pueden, de acuerdo a las tomas de decisiones del productor empresario, pueden mitigar estas amenazas. Siempre van a ser amenazas, pero pueden disminuir el riesgo, digamos, de ser amenaza. Eso es importante. También es importante comentarles que cuando se están evaluando planes o programas o proyectos, ya sea que se evalúan a nivel institucional o jurisdiccional y demás, siempre es importante recalcar, digamos, el diagnóstico. Siempre piden, digamos, el diagnóstico. Es muy, muy importante saber, digamos, qué tiene la institución, qué tiene la empresa, con qué cuenta, cuáles son las carencias con que cuenta, y si yo pido tal equipo, ¿cómo puedo mitigar eso? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí ya estamos haciendo, digamos, la etapa, digamos, el análisis del diagnóstico. Bueno, acá en este cuadrito yo le puse un ejemplo de una finca La Candela en Palmasola, ¿sí? En las cuales podemos observar, como había comentado anteriormente, las fortalezas, las debilidades de esta empresa, y en la parte externa, que serían todos los factores o los aspectos, digamos, que se encuentran fuera de la empresa, pero me van a ocasionar aspectos positivos o negativos. Tenemos acá algunas oportunidades y algunas amenazas, ¿sí? Y bueno, acá les puse una matriz FODA de algo, digamos, que capaz que es más común y más cotidiano cuando nosotros salimos, vemos los puestos callejeros, ¿sí? Acá les realicé un análisis, un diagnóstico, digamos, ¿no? Tanto interno como externo. En el caso del interno tenemos las debilidades de este microemprendimiento de comidas,
no hay dinero de inversión, ¿sí? No cuentan con un lugar propio en el establecimiento, como podemos observar, está en la vereda. Falta más capacidad para hacer comidas y sentar a los comensales, ¿sí? Y la fortaleza que tiene este microemprendimiento es que son muy amables, estas personas son muy cordiales, amables, y es muy limpio el lugar, ¿sí? También otra fortaleza que tiene, buen sabor de casa y comida variada. Hay una gran diversidad, digamos, de comida, como podemos ver. Los precios son accesibles con respecto a otros precios de otros locales. Con respecto al análisis externo que se hizo, en el caso de las amenazas tenemos, no puede vender por falta de permisos, ¿sí? Pérdida de clientes que no alcanzan a dar el servicio, ¿sí? Nueva competencia de comida rápida que entrega a domicilio. Ellos serían aspectos negativos frente a este microemprendimiento. Como oportunidades tenemos, ofrecen local en renta cerca, digamos, de la zona donde se encuentran estas personas, digamos, hay un lugar que están alquilando y también tienen una accesibilidad al crédito y demás. Entonces, bueno, esta gente se plantea ciertas estrategias para tratar de mitigar estos problemas, ¿sí? Estas debilidades y transformarlas en fortalezas. Una de ellas sería realizar los trámites y obtener crédito, rentar el local y tramitar permisos ante el municipio, renovar y adquirir mobiliario suficiente, aumentar de 10 a 20 comidas también, en el caso que tenga obviamente el local, controlar a la gente, contratar a gente, que haya más gente para que no se vayan los comensales, que hemos dicho que era una desventaja que tenía, ofrecer entregas a domicilio y a oficina. Bueno, y acá les hice un trabajito que había hecho en el caso de hacer un diagnóstico. Cuando se está haciendo un diagnóstico, nosotros hacemos un trabajo, digamos, de investigación. Habíamos dicho que nosotros nos apoyamos, necesitamos de entrevistas, hacer entrevistas en profundidad con la ayuda, digamos, de grabadora, de filmadora y demás. Acá se entrevistó, digamos, a una explotación pequeña, que producía ganado y producción de leche. Se le hizo 3 visitas. En la primera visita, lo que se logró ver en forma general, digamos, la infraestructura, digamos, de la familia. La infraestructura de la familia, también se logró ver, digamos, qué cantidad de personas integraba la organización, cómo se controlaba y demás, y la historia, digamos, de la familia. El objetivo principal de hacer esto es para saber, digamos, como dijimos anteriormente, qué le está pasando, digamos, a la empresa, qué problemas tiene la empresa, qué conflictos tiene la empresa, ¿sí? ¿Por qué el productor toma esas decisiones y no toma otra? Y en síntesis, cómo funciona la unidad productiva. Pues serían los objetivos principales de estas entrevistas que se hizo, ¿sí? Bueno, como resultado se obtuvo, así en forma general, elementos importantes de la historia, que la vamos a ver enseguida, finalidad y cosas en juego, ventajas, limitantes, reglas de decisiones estratégicas que fueron ellos tomando a medida que pasaba el tiempo, se apoyaron en diferentes tipos de estrategias para la toma de decisiones, reglas de decisiones de acción, incertidumbre y factores al azar, indicadores sobre las relaciones entre las personas, ¿sí? Acá hice una reconstrucción de la historia de la familia. Cuando hay técnicos que visitan en forma continua y rutinaria la empresa, porque seguramente hay lugares donde le hacen las visitas cada semana y demás, para ver, digamos, el manejo fitosanitario que tiene el productor frente, digamos, a las plantas y demás, no es necesario, digamos, hacer este tipo de entrevistas en profundidad porque se supone que ya el técnico ya la conoce a la familia, porque ya hay un lazo de confianza y demás, ya sabe cómo se mueve el productor, ya sabe cómo aplica y demás. En el caso mío fue, sí o sí tuve que hacer esta reconstrucción histórica porque era, digamos, externa, digamos, la organización, no como otros técnicos que ya forman, digamos, como forma cotidiana y continua la explotación. En este caso se le hizo una reestructuración histórica, ¿sí?
que parte de 1943 hasta el 2006. ¿Sí? En donde, bueno, comentan, se trató de relevar en la entrevista los datos más importantes del productor, en este caso. Bueno, él tiene 6 hermanos, acá no sé si pueden observar bien, en las cuales los aspectos más importantes es, uno de estos es que, bueno, son 3 hijos que tiene la familia, 2 que están fuera del predio y 1 que le hace compañía a la madre y al padre. El padre se encuentra formando una cooperativa, para no perder el campo, se toma un crédito y también vende sus vacas también, compra vacas, vende vacas. En el caso de la esposa también. La esposa era la única, digamos, de la familia que tenía vida social. Ella forma parte de los gremios y también de una asociación de fruticultores. Eso sería, digamos, en síntesis, todo el relevamiento, la información que se le hizo a la familia. Se le hizo, digamos, una reconstrucción histórica que es necesaria para el diagnóstico, ¿no? Y para poder planificar. En la segunda visita lo que se hizo fue tratar de profundizar más detalladamente en lo de la primera entrevista. ¿Sí? En la primera entrevista habíamos visto en forma general cuáles son los integrantes, digamos, de la organización, con qué infraestructura cuenta en forma general. Acá se lo hace más detalladamente, es decir, acá se observa, se pregunta más específicamente, el padre específicamente qué actividades realiza, cuándo las realiza, la esposa lo mismo, qué actividades realiza, cuándo las realiza, lo mismo con el hijo. Lo mismo también se pueden observar preguntas en el caso de cómo obtienen ellos los ingresos, cómo es la caja y el patrimonio y demás. Y también la relación que tiene el predio con el ambiente, entre otras, ¿sí? Todo esto es muy importante para poder elaborar los balances de flujos, los indicadores de resultados, para formular los elementos de diagnóstico parcial, identificar los proyectos de desarrollo que la familia tiene, ya sea proyectos en forma conjunta o proyectos en forma individual. Toda esta información nos sirve, todo este relevamiento de información que nosotros hacemos en el diagnóstico, nos sirven de a posteriori para tomar las decisiones, ¿no? Y para desplayarlas en la planificación. Acá lo que se hizo fue, más que nada, resumir todo, digamos, la información que se recopiló, en las cuales vemos que todo este círculo lila, digamos, corresponde al predio. Lo que está afuera, obviamente, serían todos los factores externos, en este caso sería el sistema social, y bueno, y al lado de la finca tiene un vecino, bueno, que el productor le vende la leche. En este caso el esposo forma parte de una cooperativa, y la esposa, bueno, también estudia, o sea que tiene más vida social, digamos, ¿no? Forma parte del gremio, como le habíamos dicho, y de una asociación de fruticultura. ¿Sí? Eso sería, digamos, lo principal de la recopilación de información. Posteriormente se hizo un mapeo de finalidad en las cuales, de acuerdo a toda esta información recopilada y demás, el productor nos comentó que los principales objetivos de la explotación es asegurar el ingreso. El ingreso se asegura según la venta de choclos y asado de cuero, que es lo que nos comentó él. ¿Sí? También le produce y vende la leche. Y otro objetivo o otra finalidad es asegurar el futuro de los hijos. Esto es lo principal. La mayoría, obviamente, de los productores, uno de los pilares fundamentales y demás, es asegurar el futuro de los hijos. Por eso, obviamente, pese a lo que pese, para mantener el campo se tomó un crédito, que es lo que podemos observar acá, vendió las vacas y demás, y también compró vacas, lo mismo. Todo esto son estrategias de manejo que hizo, son todas las tomas de decisiones que tomó el productor y la esposa, la familia, de la explotación o la organización. En este caso también, ellos en el 75, si nosotros vemos acá, también se mudan. Ellos se mudan en el 77. Ellos vivían en el campo y se mudan a la ciudad. ¿Qué otra estrategia para la toma de decisiones, sí? Ahí iban a tener mayor contacto, mayor vinculación con otros sectores. Esa es otra decisión estratégica que ellos toman. Lo mismo con el préstamo y demás. Pero lo que no se logró ver en
en el relevamiento de información fue, digamos, la incorporación o la innovación tecnológica. Tampoco se logró ver, digamos, la capacitación de los recursos, aparte que, salvo la esposa, que la esposa era la que iba a la escuela y demás, eso es lo que no se logró ver, ¿sí? Eso es lo que estaría, digamos, como que deficiente, porque ellos bien hablan de asegurar el ingreso, asegurar el futuro de los hijos, mantener los vínculos sociales, pero se encierran en eso, digamos, no incorporan, no innovan otras tecnologías, ¿sí? No hay otros, capaz otros empleados o otros asesores externos que lo visitan, no se vio eso. O sea, la involucración digamos, de otros actores sociales. En la tercera visita, lo que se hizo fue una devolución a la familia, ¿sí? Obviamente una devolución en forma participativa, en forma democrática, en forma de retroalimentación. No nomás decirle, digamos, algunas falencias o lo que suponemos nosotros, porque, digamos, la empresa, digamos, no crece como tendría que crecer y demás, sino también nosotros transmitirle los conocimientos, transmitirle nuestro saber, nuestra experiencia, y que ellos, que saben muchísimo, también que nos transmitan todos sus saberes y sus experiencias. Más que nada es el fortalecimiento de tanto del productor como del técnico. Eso sería, digamos, siempre con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Bueno, posteriormente todos estos datos o toda esta información que hemos comentado, toda esta información se necesita para hacer la planificación, ¿sí? Yo a partir de toda esta información, yo voy a poder saber cuál va a ser mi objetivo principal, ¿sí? Por eso yo necesito que el diagnóstico sea lo más certero posible, lo más transparente, toda la información que necesita para el diagnóstico, que sea la más transparente. Cuando nosotros hablamos de planificación, nos referimos, la planificación es un proceso continuo y sistemático de toma de decisiones, ¿sí? Es decir, se toman decisiones en el día de hoy para a una proyección, por ejemplo, de una semana, 2 días, o pueden ser anuales o demás, ¿sí? En el plan, la planificación nos responde diferentes preguntas, como ser, ¿qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Para quién voy a producir? O sea, ¿para quién voy a vender? ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a producir? Por ejemplo, ¿cuándo voy a sembrar papa? ¿En qué época? ¿En qué fecha? Más que nada me determina el camino a seguir, ¿sí? Lo que es la planificación. Cuando uno está planificando, necesita, como dijimos anteriormente, hacer un objetivo. Y el objetivo va a depender del diagnóstico, obviamente, toda esta recopilación de información que yo hice para saber, digamos, cuál es el problema de raíz que tiene la empresa o la organización. Y los objetivos tienen que cumplir ciertas características, ¿sí? Yo para realizar un objetivo que sea, digamos, acorde, que sea un objetivo, digamos, alcanzable, que sea realista, que sea lógico, que sea claro, yo necesito apoyarme de diferentes tipos de parámetros, entre ellos la visión, los valores y la misión. La visión es el sueño dentro de la organización, es lo que la organización pretende llegar a ser, ¿sí? Es lo que quiere llegar a ser. Por ejemplo, pretende de acá, dentro de 2 años, ser una empresa rentable. Y con respecto a los valores, que también me va a ayudar mucho para poder focalizarme, para poder realizar, digamos, el objetivo, sería, digamos, la ética, la parte ética, digamos, de la empresa o la organización, la integridad, la transparencia, la responsabilidad, que es lo que vemos acá. Y con respecto a la misión, se refiere a los compromisos en ayudar a la prosperidad de los clientes y en permanente detección de las oportunidades. Yo con estos 3 parámetros voy a poder realizar o voy a poder formular adecuadamente mis objetivos, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, es lo que habíamos comentado anteriormente, la importancia de planear, es más que nada lo que había dicho anteriormente. Por ejemplo, aquí saqué algunas citas importantes. Las personas no saben que si no planean su vida y sus actividades, habrán otros que le harán por ellos.
Nadie debe ir a la deriva, obviamente, sin rumbo, y el timón debe ser tomado por uno mismo. El planeamiento me simplifica un camino a seguir, que puede ser de 10 o más caminos, ¿sí? Yo con el planeamiento puedo saber, digamos, como dice acá, obviamente, es mi guía, es mi línea a seguir, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que yo voy planificando según mis objetivos que me propuse al principio y según mis metas también, según mis políticas, mis reglas y mis normas, que la vamos a ver enseguida. Hay diferentes tipos de planificación. Las planificaciones pueden ser globales, es decir, cuando se está planificando en todo el predio, toda la organización o toda la explotación agropecuaria, ¿sí? También pueden ser planificaciones parciales, en las cuales se está planificando en ciertos sectores nada más. Por ejemplo, un productor, un mediano productor o un gran productor que tiene soja, que tiene otro cultivo, otra hortaliza o frutales también, planifica ciertos sectores, cierto sector que planifica para las hortalizas, otro sector planifica para las hortalizas de fruta, para la hortaliza de hojas y así. El plan puede ser a corto plazo o a largo plazo. Los planes a corto plazo pueden ser de 1 a 5 años, por ejemplo, los cultivos anuales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, los planes que vienen de, ya sea de provincia o nación, son planes anuales, ¿no? Son planes que uno mismo tiene que proyectar en forma anual qué va a hacer, qué actividades va a realizar y demás, qué objetivo o meta va a ser alcanzable en ese año. Eso tiene que hacer. El plan puede ser a largo plazo, como habíamos dicho, en este caso son específicamente para árboles, ¿sí? Para árboles frutales, para forestales. Por ejemplo, hay un plan, un programa de agroforestal, Agro 2030, en las cuales viene de Nación, que ellos planifican, porque ya planificaron, que del 2010 al 2030 se van a reforestar más de 300.000, creo, plantitas nativas en área de yungas y en otras áreas donde, digamos, son ricas en bosques nativos. Entonces, esos planes, digamos, son planes largos porque ya hablamos de árboles perennes y demás. Bueno, estas técnicas de planificación las vamos a ver rápidamente. Tenemos el presupuesto en base cero, y después la planificación por objetivos, que se elabora el presupuesto sobre, bueno, lo que habíamos dicho más que nada, se elabora de acuerdo a los objetivos y a las metas que uno va a realizar, y después la programación lineal, modelo matemático que nos ayuda a encontrar una solución posible a la función de objetivo, maximizar o minimizar, por ejemplo, restricción de mano de obra, tierra. Y después, con respecto al periodo y horizonte de planificación, también es muy importante. El periodo de planificación es el lapso de tiempo por el cual se está planificando, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un cultivo anual, por ejemplo, un maíz y demás. Acá, por ejemplo, estamos sembrando maíz al principio de noviembre, ya cuando se empiezan a acentuar las lluvias, y ya se lo está sacando en febrero más o menos. Entonces, eso sería el periodo de planificación. Es el lapso del tiempo en el cual se está pronosticando la planificación. Y en los casos de los cultivos, a diferencia de los cultivos perennes, como ser citrus, árboles y forestales, el horizonte de planificación coincide con la vida útil del árbol, que va aproximadamente hasta los 20 años más o menos, que termina. Y bueno, como dijimos anteriormente, los elementos de la planificación son los objetivos. Los objetivos son los principales. El objetivo tiene que estar bien planteado. Generalmente los objetivos se escriben con verbo infinitivo, ¿sí? Es una acción. El objetivo general es lo último que yo voy a pretender ser. Y después de los objetivos generales vienen los objetivos específicos, que son acciones, son pequeñas acciones, que la acumulación de todas estas acciones me va a llevar al objetivo general, ¿sí? Bueno, el objetivo es la definición cualitativa de lo que se quiere llegar a alcanzar. Por ejemplo, mi objetivo es aumentar la rentabilidad de la empresa, capacitar a los recursos humanos. Otro objetivo general puede ser incorporar innovación también nueva en la empresa, como meta, que es la expresión, digamos,
cuantitativa a ese objetivo cualitativo. Si yo dije al principio que mi objetivo era capacitar a los recursos humanos, la meta vendría a ser capacitar, por ejemplo, de acá a 6 meses, el 100% de los recursos humanos. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a las políticas, son los lineamientos o pensamientos generales que ayudan a alcanzar los objetivos o metas propuestas en la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, facilitar recursos financieros por las empresas. No voy a dudar, obviamente, en comprar una impresora, computadora y demás, ¿no? Las reglas son normas o pautas que deben seguir los integrantes que forman parte de la organización o la empresa agropecuaria, ¿sí? Por ejemplo, si una persona está pulverizando tal sector del lote, obviamente no tiene que fumar, no tiene que coquear y no tiene que hacer, digamos, estas cosas, ¿sí? Eso es importante. Y los procedimientos, más que nada, son es la aplicación, digamos, detallada de las actividades, ¿sí? ¿Cómo se va a calibrar? ¿Sí? Se abre la mochila, se pone, bueno, hay que ver si están bien los filtros y demás, en qué suelo se va a calibrar, que tiene que ser, digamos, en un suelo donde se van a hacer las aplicaciones, también obviamente que no haya viento, que las temperaturas sean bajas después de las 6 de la tarde y demás. Todos estos procedimientos son importantes. Y bueno, y en manera de síntesis, acá le hice en forma para englobar tanto el diagnóstico como la planificación. Habíamos partido que cuando nosotros hablamos de una planificación, hablamos de los objetivos, ¿sí? Los objetivos, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, tienen que ser objetivos claros, tienen que ser objetivos que sean alcanzables, que sean realistas, ¿sí? Y también tienen que ser útiles los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que los objetivos, toda empresa que se crea es para ganar dinero, ¿sí? Y obviamente sirve o es un beneficio para la sociedad. Y con respecto a la expansión, a esta categoría se refiere a que que la empresa agropecuaria obviamente tiene que crecer, ¿sí? Ya sea en innovación, en tecnología y demás. No tiene que estar ocluido o cerrado, tiene que crecer en los mercados y demás. Con respecto a la seguridad, lo mismo. Esta categoría se refiere, digamos, a que las decisiones que se tomen sean obviamente las mejores, que sean para las generaciones presentes y futuras. Y con respecto a la autonomía, esta categoría se refiere a que el productor empresario se encuentre libremente para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, todo esto me va a dar un buen objetivo, teniendo en cuenta la visión, los valores que habíamos visto anteriormente. Y bueno, y después acá tenemos el análisis del contexto, que es más que nada el diagnóstico que habíamos hecho. Habíamos comentado de esta reestructuración que le había hecho a esta explotación ganadera, de esta familia de agricultores, la esposa, el esposo y el hijo que vivían, digamos, en el predio y demás. Todo este relevamiento de información se volcan en, digamos, en lo que es el FODA. Yo ahí voy a poder saber, digamos, cuáles son las falencias, la deficiencia, qué necesita para mitigar los problemas, con qué se les puede ayudar y demás. Claro, y en el punto 4, más que nada, son las actividades que se van a dar, las actividades estratégicas que se van a hacer, ¿sí? Para poder resolver esto. Posteriormente se elabora el plan estratégico y la implementación y los planes tácticos operacionales. Que bueno, es lo mismo que habíamos visto anteriormente, no es más que nada del diagnóstico, ya sea la parte interna o externa de la empresa. Y bueno, y para desarrollar y elegir las actividades estratégicas, obviamente se hacen equipo, en las cuales ahí intervienen diferentes sectores de la sociedad, ¿sí? Es un trabajo en equipo, donde se intercambian ideas y demás, donde se escriben los principales objetivos. Por ejemplo, acá en el gráfico podemos observar que a través, digamos, del consenso, de la discusión, de la participación, de la integración de estos diferentes actores sociales, estas personas, digamos, hacen los objetivos, ¿sí? Y también, de acuerdo a los problemas, tienen que priorizar qué problema van a resolver primero, ¿sí? ¿Cuál es el más prioritario de todos los problemas? Y bueno, y más que nada, bueno, este sería el punto 6, es la implementación con los planes tácticos y operacionales. Es cuando ya se hizo todo ese trabajo, ¿sí? De los objetivos organizacionales, que vendría a ser el objetivo principal de la empresa agropecuaria, y posteriormente los objetivos tácticos de las diferentes áreas, ¿sí?
siempre teniendo en cuenta que todos los objetivos principales de todas las empresas, ya sea empresas industriales, empresas agropecuarias, empresas mixtas, pecuarias y demás, todos los objetivos son aumentar, digamos, la rentabilidad, ¿no? Que sea una empresa rentable, maximizar los beneficios al mínimo costo, ¿sí? Y para hacerlo eso, yo necesito tomar las mejores decisiones dentro de la organización, ¿sí? Para tomar las mejores decisiones, yo necesito tener de datos confiables, necesito de un buen diagnóstico, ¿sí? Eso es en principal. Bueno, más que nada es eso. Y para terminar, les voy a hacer ver un video. No sé si... Sí, vamos a ver un video que les preparé para que podamos trabajar en conjunto, en equipo. ¿Sí? Es un video cortito, que dura 6 minutos, y es como para reflexionar y para tratar, digamos, de cerrar el tema de lo que es la planificación y el diagnóstico. Y teniendo en cuenta que esta etapa, como todas las etapas del proceso administrativo, todas están enganchadas, todas se unen. ¿Sí? Yo para hacer más adelante, cuando veamos la etapa de organización y de control, yo necesito, obviamente, saber qué le pasa a la empresa para realizar las medidas correctivas y demás. Todas son etapas que se unen. Ahora vamos a ver la presentación. A ver. Guille. ¿Cómo? Ya me tiré, a ver. Sí, mejor. ¿Vos lo querés poner? ¿Vos lo poner? Sí, para. Ah, buenísimo. Sí, a ver, ya lo vamos a poner la presentación, así vamos trabajando en equipo. No se está presentando. ¿Cómo? No se está presentando. Ah, no, porque no a ver. Una ventana. Esta es, creo, presentación en Power Película. No la tengo abierta. Por eso quería saber si vos le ibas a poder poner. ¿La podés poner de tu compu? No la tengo. Bueno. Cancela. Acá está. ¿Puedes venir un momentito si vos la pones? ¿No te la está tomando? No, a ver, ponela vos. Ah, bueno. Está en el escritorio, Villa. You're expelled from Kajakova, and you'll never be allowed to study here again. Collect your things and go. Tell your father to be nice. He's been sad. Only the darling. There's no rest period here. Tell your father to be the best Yes. How?
sana ya kukosa kujitari. Baba, terima kasih. Baba ni awapanga kama chini chini mwana kuna baba gani cha kupanga kwa masaa hiyo kuna kale kale kichara cha kutana Jojo basi tidak tega. Kuna kuuliza hizo majala basi tidak segera Mwana zimeleka ndio baba. hata wakufuatiwa sasa. Ikiwa tatizo basi Kusema kana anaweza kusema. baba Inaweza kusupitia hicho. baba tukufuna jingayo kujipanga mageti. Mageti jita kupanga maji. Jita kupanga mkuu. Bali zitasira zimeni ni matibabu. Bueno, ¿han podido observar el video de 6 minutitos?
¿Ustedes ya vieron esa película? Sí. Sí. ¿Cómo? Graciela, no te escucho. ¿Cómo? Si pudieron ver la película o es la primera vez que la ven. No, sí la vimos a la película, es muy linda. El niño que ¿Ustedes domó qué? ¿Cómo? el niño que domó el viento. Claro, sí. ¿Ustedes qué opinan como objetivo general digamos, que el chico se planteaba? Porque él parte, digamos, de una visión, de una aspiración que él tiene obviamente para que haya agua, ¿no? Por los problemas que había. ¿Cuál sería para usted el objetivo general de esa situación? La creación de un molino sería en este caso, que se plantea él, el niño, para salvar a la familia de la hambruna que estaba viviendo en ese tiempo, o que vivían ellos. Claro, perfecto, sí. Y como objetivo específico, o sea, los objetivos específicos, ¿qué podrían ser? Que son esas pequeñas acciones para llegar al objetivo general. ¿Cuál podría ser? La construcción del mismo sería, ¿no? ¿Cómo? La construcción del mismo. Claro, pero para construir el molino necesitaban conseguir, digamos, el dínamo, y conseguir el dínamo, la bicicleta y su papá. Sí, los materiales. Y no Los conocimiento necesario a los demás para que le ayuden a construir el molino. Exactamente, porque vio que en la parte de la película él comenta que él transmite su saber a su papá y a todos los integrantes de esa comunidad. Como dice Graciela Solano, es para que haya integración y lo ayuden a realizar el objetivo general, que es eso. Y el problema, ¿cuál sería, en síntesis? El problema así, el principal problema que ustedes piensan que es. La hambruna, la falta de... Sí, la hambruna sería para mí. Sí. Otro, ¿quién más quiere participar? Porque acá... ¿Cuál sería? La ignorancia que tenían, o la falta de credibilidad que tenían ante este proyecto. Claro, también, sí. Bien, sí, el objetivo principal obviamente es la alimentación, como dice Francisco Barbero, es lo principal, porque a partir de eso obviamente tiene que construir todo este tipo de tecnología para que haya agua, obviamente, y solucionar los otros problemas que sean secundarios, bueno, terciarios, ¿no? Que sea obviamente la educación, la calidad de vida, el bienestar y demás, eso sería. Entonces, más que nada, es para cerrar el tema y para que, digamos, diferenciemos entre un objetivo general, objetivos específicos y los problemas. Y aparte, hicimos una lluvia de ideas, digamos, ¿no? Para poder tratar de solucionar. Y la solución es esa, digamos, ¿no? Generar el molino y demás. Bueno, claro, y claro, en ese lugar, digamos, lamentablemente el chiquito tenía todo en contra, ¿no? La educación, no tenía acceso, tampoco había acompañamiento del Estado, ¿no? No lo acompañó el Estado. Prácticamente, digamos, también las condiciones climáticas son adversas en ese lugar y demás, que bueno. Pero todo con integración y planteándose bien un objetivo general y unas metas. Y obviamente partiendo de una visión, de un sueño, de una aspiración del niño, se logró crear eso, ¿no? Lo que es la energía eléctrica, generar energía eléctrica a través, obviamente, de la bomba esta para extraer el agua. Bien, más que nada era eso. Igualmente, el videíto y el PowerPoint de ahora lo subimos y lo pueden ver ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. Igual les comento que estuve viendo las plataformas y he visto muy poca participación son 40 y 10 me han entregado el trabajo práctico y 2 han hecho participación en el foro. Así que bueno, les sugiero si cuando puedan se fijen en la plataforma y más que nada opinen, comenten, ¿sí? Así obviamente ya
se quedan claro, digamos, que han entendido bien y bueno, y la próxima clase nos estaríamos viendo. Sería para el próximo viernes a las 5, ¿sí? Igualmente Bien. le voy a estar mandando un mensajito. Bueno, así que bueno, espero las participaciones, lo posible de la mayoría. ¿Sí? Bueno, chicos, que le vaya lindo. Bueno, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.